En el marco de las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo italiano para la atracción de profesionales extranjeros, conversaré sobre la figura del trabajador autónomo en Italia con la abogada especialista en Derecho Internacional y creadora del estudio jurídico Juris Digital, Melina Vergallo, quien está residiendo actualmente en la ciudad de Torino, a quien le damos las buenas tardes allí y le agradecemos por el tiempo que te haces por conversar conmigo. Buenas tardes. Bueno, contamos un poco sobre la figura del trabajador autónomo, que acá en Argentina es una forma laboral ya integrada y a la cual estamos acostumbrados en nuestro país, pero explicarnos, por ejemplo, el principal elemento y como lo comprendo es la partita IVA. Explícame qué es Sí. y cómo se debe tramitar. Sí, vendría a ser el sinónimo de lo que en Argentina sería el monotributista, el trabajador autónomo. En vez de dirigirse a la FIP, en Italia hablamos de la Agencia del Entrate, en donde se hacen los procedimientos para poder iniciar con la actividad de manera autónoma. La partita IVA se puede hacer trámite PEC, que es trámite de notificación formal a la Agencia del Entrate o dirigirse de manera presencial a la agencia. El trámite es gratuito, se puede hacer, digamos, por motus propios sin dirigirse al comercialista, que vendría a ser el contador en Argentina. Pero bueno, hay que tener en cuenta distintas cuestiones, por ejemplo, qué actividad vas a realizar. Se compila un formulario en donde ahí se indica la actividad, por ejemplo, es gastronomía, es con consulenza, que se le dice acá. Y bueno, dependiendo de la actividad, va a cambiar el códice ATECO, vendría a ser, que le dicen. Bien, y recién mencionaste al contador. Allá en Italia hay que abonarle, como en nuestro país, un canon mensual por las gestiones que él realiza. Hay una página muy conocida acá en Italia que se llama Fiscosem. La primera consulta es gratuita y en base a la actividad que uno va a realizar, lo que ellos hacen es darte un preventivo y por lo general es anual. Bien, Tiene un recién mencionaste, costo, bien, no, terminé la respuesta y ok, tiene un costo aproximadamente, dependiendo de la actividad siempre, de 300 a 500 euros. Después otra cuestión a tener en cuenta cuando se abre la partida IVA es qué régimen impositivo se elige. Dependiendo la facturación de la persona, puede elegir un régimen impositivo o otro régimen impositivo. Por ejemplo, el que más beneficio a nivel contabilidad tiene es el régimen forfetario que le dicen acá. Eh, si uno es, por ejemplo, empleado de una empresa privada, se puede igualmente abrir la partita IVA. No es ok. exclusión. Bueno, recién mencionaste varias profesiones, como por ejemplo gastronomía, y ahí va apuntada mi siguiente pregunta, que tiene que ver con cuáles son las dos categorías existentes para la figura del trabajador autónomo, de acuerdo a la actividad laboral que se desarrolla en Italia. En realidad no hay una subcategoría como en Argentina. Por lo que tengo entendido, en Argentina sí hay una subcategoría. El procedimiento es el mismo, lo que va a cambiar es el régimen impositivo. Va a depender de si es un forfetario o un régimen impositivo ordinario, digamos. Dependiendo de la facturación de la persona, va a elegir un régimen o otro régimen. Es por eso que siempre digo, la partita IVA se puede hacer de manera autónoma, lo puede hacer uno desde su casa, pero para entender bien el régimen, digamos, impositivo, está para eso el comercialista que le dicen acá. Bien. ¿Y qué labores profesionales se encuentran abarcadas dentro de lo que yo he leído en las profesiones liberales
o en el idioma original en italiano se le dice italiano libere professioni. Sí, dependiendo también el título. ¿A eso te referís? Sí, al título universitario también de la persona. ¿Cómo? Refiriéndome al título universitario de la persona. Depende de la actividad Sí, profesional que se realice a partir de... claro, claro. Hay profesiones que están reguladas profesionalmente por un árbol, digamos, y otras que no están reguladas profesionalmente, en el cual uno puede, digamos, brindar consulencia, que vendría a ser la consultoría en Argentina, de manera autónoma. Obviamente para abrir la partita IVA, creo que no lo dije, piden sí el permiso ya de residencia, que vendría a ser el permiso de soyorno. Bien, y en caso de querer tramitar la residencia con la finalidad de desempeñarse como trabajador autónomo en Italia, hay ciertos requisitos que sean diferenciales de lo que es poder gestionarlo por una cuestión de querer quedarse a vivir en Italia de forma permanente. ¿Eso varía? Se hace siempre el permiso, digamos, el permiso de soyorno y después la partita IVA. Lo que no se puede hacer es primero la partita IVA y después el permiso de soyorno. Sí. Claro, porque Digamos, no estar... si uno no Sí, demuestra que es residente italiano, claramente no puede desempeñarse como trabajador. claro, claro, claro. Exacto. Bien, recién mencionaste que así todo, si uno está empleado bajo la dinámica de la relación de dependencia, así todo puede contar con la partita IVA y hay una categoría que se llama gestiones separata, que esto quiere decir que es como una mezcla entre lo que es el empleo autónomo y el trabajo justamente en relación de dependencia. Sí, esto se podría hacer siempre y cuando en el contrato, digamos, con el empleador no haya una cláusula en el contrato eh, de no, digamos, como que no se pueden desempeñar las dos actividades al mismo tiempo. Siempre y cuando no esté esta cláusula, a veces está la cláusula de que sí se puede efectuar ambas actividades al mismo tiempo, siempre y cuando no sea en el mismo horario o, eh, o también esté sujeta a aprobación, digamos, no sé, del socio de la empresa a la que uno se desempeña. Bien. Hay distintas Y cuestiones que vamos a tener en cuenta. bien, en el caso de los argentinos, y sobre todo los latinoamericanos, para que puedan informarse correctamente, cuáles son los pasos o el paso a paso que deben cumplir para poder gestionar la partita IVA una vez que se está en Italia? Bueno, en primer lugar, el permiso de soyorno que le dicen acá en la residencia. Y la manera más simple para poder hacerlo es trámite PEC. Uno se puede gestionar la PEC online, digamos. Perdón que hablo medio mezclado entre español e italiano. Es de manera, bueno, gratuita, y tener en cuenta la actividad que uno va a realizar. Se completa un formulario. En ese formulario se indica el código de la actividad, que acá le dicen el códice ATECO, y el régimen impositivo que uno va a elegir. Otra cuestión también a tener en cuenta que uno tiene que empezar a facturar a partir de que se le asigna la partita IVA. Una vez que uno tiene esa partita IVA, también se va a poder, digamos, corroborar en la agencia de la Entrate. Bien, En- Y el tema de la facturación, también hay muchos beneficios para los que son del régimen forfetario, esto quiere decir los pequeños emprendedores. Hay aplicaciones para poder facturar de manera muy, muy simple, y los primeros 6 meses generalmente es gratuito. Es una aplicación en donde uno pone los datos de la persona. Por ejemplo, si doy consulencia, no sé,
A nivel legal, la persona me da sus datos, su códice fiscal, que vendría a ser la identificación acá en Italia, y se emite la factura. Toda factura que se emite es verificable en la agencia de la Entrate, que vendría a ser, digamos, nuestra FIP en Argentina. Bien. Recién me mencionaste esta categoría para, o sea, que está destinada a quienes tienen una microempresa o una pequeña y mediana empresa sería cómo deben proceder en este caso, porque es algo muy puntual. El emprendedor, en el sentido Sí, de hacer la y- inscripción o... en lo que tiene que ver con la realización de la inscripción, para poder comenzar a poder desarrollar su labor con la empresa que, Sí, digamos, que asiente en Italia. ok. Si uno empieza a desarrollar una actividad, por ejemplo, es muy común acá los gestores, por así decirlo, tienen que notificarlo dentro de los 30 días a la agencia de la Entrate. Tienen que notificar que inició esa actividad. Toda actividad, digamos, que se efectúa fuera de la registración, no, no es del todo, digamos, legal. O sea, si uno efectúa un servicio, tiene que facturar. Tiene que Sí, emitir la factura y todo de manera legal, digamos. pero ¿cuál sería la complejidad en el hecho de, vos me mencionaste esta cuestión de que tiene que ser todo por la vía legal? ¿Cuál sería ahí el problema o el inconveniente que se podría generar al dueño de la pequeña empresa o a la persona que quiera emprender un proyecto de ese estilo en Italia? En caso de no registración, digamos. Sí, Y sí, hay multas a nivel administrativo por, digamos, por efectuar una actividad que no está en regla. De hecho, incluso empleadores, lo paso para digamos, para el lado del derecho laboral, empleadores que quizás no tienen a sus empleados, digamos, en regla, también los empleados pueden efectuar el reclamo a nivel laboral para que se efectúe la registración. Y bien, también tienen multas de finanzas y demás. bien. Y siendo trabajador autónomo, ¿cuáles son las principales actividades que están contempladas para poder desarrollarlas? Por ejemplo, en el marketing digital, que sería consultoría legal. Si uno quiere ir por el lado de la gastronomía, no sé, abrir un pub, una birrería, por así decirlo, también tiene que hacer siempre la partita IVA. Bien, y Hay distintas, todo lo sí. que tiene que ver con los oficios, con la panadería, con ser gasista, todo ese tipo de oficios que son más, digamos, informales, o sea, que están por fuera del campo formal o profesional. Sí, sí, siempre registrado en la entidad, digamos. Y generalmente la registración es muy simple, uno lo envía por mail y automáticamente, no sé, una semana como mucho tiene la respuesta con el códice de su actividad para iniciar. Bien. ¿Y el códice fiscal, dónde se debe tramitar y cómo? El códice fiscal personal, me habla. Sí, Y hay dos opciones. Una es tramitarlo en el consulado estando en Argentina. Por ejemplo, en el consulado de Lomas de Zamora, uno envía un mail y es bastante simple. Y en el día o en la semana ya directamente te asignan el códice fiscal. O si no, otra opción es, estando ya en Italia, ir a la agencia de la Entrate siempre para poder gestionar el códice fiscal. bien, Igualmente hay una página, el códice fiscal es lo que tiene que es único para cada persona porque contiene datos de
del nacimiento, del apellido y demás. Entonces hay una página en internet donde uno puede poner sus datos, nombre, apellido, lugar de nacimiento, fecha y te dice ya tus códices fiscales. Pero obviamente eso después para que sea oficial hay que acudir a la entidad correspondiente. Pero Bien, para si y uno quiere tener un aproximativo de cómo es su códice fiscal, lo puede hacer. bien. Y actualmente en Italia, para poder gestionar o tramitar la partita IVA, ahora en el 2024, ¿el trámite o la gestión es simple o reviste alguna complejidad actualmente de acuerdo a las políticas impulsadas por el gobierno de Giorgia Meloni o el partido que está actualmente en el gobierno? No, la gestión es bastante simple, no tiene ninguna complejidad, solo que hay que tener en cuenta, digamos, el códice, el código de la actividad a realizar, para, porque obviamente tiene límites, dependiendo de qué código es la actividad que vas a realizar. En cambio, si vos empezaste con una actividad y después desempeñas otro tipo de actividades, también hay que comunicarlo siempre a a la agencia de la Entrate, la modificación. ¿Y esa modificación laboral se tiene que notificar de forma escrita o cuál es la vía? Sí, sí, de forma escrita, también con un formulario. Bien. Y este formulario que vos también mencionaste al principio de la entrevista es el formulario 730. No, no, no. No. Es un formulario que se descarga ahora después de la entrevista, te lo puedo mandar, visible en en la agencia de la Entrate. Tanto los formularios ahí disponibles para poder enviarlos. Bien, bien. Bueno, Melina, gracias por este rato que te has hecho para conversar conmigo sobre la figura del trabajador autónomo, que es una temática que es interesante para todo aquel que busca emigrar o que haya emigrado a Italia y busca empezar a desempeñarse laboralmente allí. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Melina. Hasta luego.